Muy buenos días. Es verdad que la guerra de Kosovo lo llena todo, lo ocupa todo. Es imposible permanecer ajeno a las imágenes de destrucción, dolor y muerte que nos llegan incesantes desde el corazón de Europa. Por eso todo lo que aquí ocurre no tiene la intensidad que en otras circunstancias hubiera provocado explosivas confrontaciones políticas. No obstante, esta oscurecida precampaña tiene en los nacionalismos a su principal fuente de inspiración y disputa. Los planteamientos secesionistas del PNV o los deseos de cosoberanía, de convergencia y unión van a ir encrespándose conforme nos acerquemos dentro de poco más de un mes al día que habrá que elegir a nuestros representantes en todos los ayuntamientos, en el Parlamento Europeo y en buena parte de nuestras comunidades autónomas. De entrada parece que el modelo de Estado autonómico definido hace 20 años en la Constitución no agrada a nacionalistas vascos y catalanes que quisieran ir mucho más lejos. La última controversia la puso en pie la pasada semana el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, quien reclama para Cataluña rango de Estado y que en el protocolo figure en la comunidad en segundo lugar por detrás del rey y por delante del presidente del gobierno del Estado. Este fin de semana, José María Aznar le respondió que no permitirá aventuras constitucionales. A las peticiones de Pujol de gestionar el 100% de los impuestos, Aznar le respondió que las comunidades autónomas han pasado a gestionar 45 de cada 100 pesetas del gasto público, cuando hace 20 años solo gestionaban 9 pesetas. El caso es que hace solo unos días se entrevistaban en Barcelona Jordi Pujol y Eduardo Zaplana, presidente este último de la Comunidad Valenciana. Al parecer hubo tantas coincidencias que Zaplana declaró: Cataluña tiene razón al hacer determinadas reivindicaciones y no son tan alocadas. Don Eduardo Zaplana, presidente de la Generalitat Valenciana, muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a ver, al presidente de su partido y del Gobierno central sí le parecen alocadas determinadas reivindicaciones, ¿no? ¿Por qué tanta coincidencia con usted? ¿Porque están en precampaña electoral también? No. ¿O porque le mandaron allí de encargo para frenar a Pujol? No, todo lo contrario, según de qué estemos hablando. Yo creo que Pujol, como cualquiera, se equivoca muchas veces, se cede con frecuencia y otras veces, pues como es lógico, tiene razón. Y yo creo que lo que tenemos que tener es el suficiente sentido común para discernir y separar una cosa de otra. Yo el otro día estaba hablando del sistema de financiación, una propuesta que he hecho, eso quiero matizarlo y lo vengo haciendo desde el mismo día que la presenté, para el conjunto de España. No era una posición que beneficiaba a la Comunidad Valenciana, sino era una posición que yo creo que beneficia a la Comunidad Valenciana, pero que beneficia al conjunto de España, que puede ser asumible por todas las comunidades después de un debate lógico, para evitar estas situaciones que se dan periódicamente o cíclicamente, que parece que nos estemos peleando todos, ¿no?, por llevarnos un poco más de dinero o de recursos. Yo creo que eso hay que poner fin, porque eso es malo para nosotros y para la imagen del conjunto de España. Y cuando hablábamos de financiación en concreto, el presidente Pujol y yo, y cuando hablábamos de la propuesta que yo una semana o 10 días antes había formulado, era cuando yo me referí a que en esos temas el presidente Pujol podía tener razón a la hora de reivindicar un marco estable, que se declaró de acuerdo con mi posición, un marco estable que impida que cada quinquenio, porque sabe usted que el sistema de financiación se lo renovamos cada 5 años, pues estemos ahí todos pareciendo que es que tienen que haber ganadores y perdedores. Eso es malo para la imagen de España y para la imagen de las comunidades autónomas, ¿no? Parecemos unos depredadores que vamos a ver quién sale o quién saca la mejor tajada. Y yo intento evitar esa situación con una propuesta que seguro que es discutible y que puede tener matices, que puede tener correcciones, pero que creo que puede ser el germen de un acuerdo entre las distintas comunidades autónomas. Los nacionalismos son caducos, es decir, tienen sentido en el próximo siglo. Y antes de que responda, le digo que es una afirmación del señor Aznar. No, yo le digo, para mí no. Por sorpresa. Para mí, efectivamente, no tiene sentido un nacionalismo hoy día con la marcha del mundo, la evolución, cuando estamos hablando de la Europa unida, ¿verdad?, de las políticas económicas, de la libre circulación de personas y de mercancías, cuando estamos hablando de la Europa política, a la que tenemos que caminar también con paso firme, cuando estamos en un proceso de globalización, pues bueno, intentar mantener las diferencias desde el punto de vista excluyente parece un tanto absurdo. Otra cosa es que se mantengan tradiciones, culturas, acervo, historia. Eso me parece muy lógico, ¿no? Pero eso enriquece a todos, y eso yo creo que no va a encontrar la discusión de nadie. Pero desde luego hacerlo de forma excluyente, plantear nuevas fronteras, aunque no sean físicas, ¿verdad?, a mí me parece un error, pero también cada uno está en su perfecto derecho de hacer los planteamientos políticos que entienda más oportunos. Utilizó la palabra excluyente. ¿Excluyente es Pujol? Bueno, yo creo que todo aquello que intenta
marcar diferencias con los demás, ¿verdad? Es excluyente de alguna forma. Yo creo mucho más en la convivencia. Yo creo la Comunidad Valenciana, por ejemplo, por hablarle de lo que mejor conozco, tiene un patrimonio riquísimo, tiene una cultura histórica evidente, tiene lengua y, sin embargo, pues no es nada excluyente. Hemos crecido en población. Fíjese, ese dato es un dato que hay que tener muy en cuenta. No todas las regiones en España están creciendo en estos momentos en población. Sin embargo, una de ellas es la Comunidad Valenciana. Y eso tiene un sentido seguro. Y es que somos una comunidad abierta, somos una comunidad tolerante, la gente se encuentra bien entre nosotros, viene porque hay oportunidades, viene porque hay trabajo y viene porque no hay exclusión. Es decir, se hace perfectamente compatible la defensa de la tradición, la defensa de la historia, la defensa de lo que es eso que se llama señas de identidad, ¿verdad? Que las tenemos como el que más, se hace perfectamente compatible con una cultura tolerante que tiene desde siempre el pueblo valenciano. Antes de abrir el diálogo, lo haremos dentro de unos instantes, otra polémica. Otra polémica que ocurrió cuando el señor Ruiz Gallardón se postuló como sucesor del presidente del gobierno, de Aznar. ¿A usted también le pareció poco oportuno o simplemente le molestó porque se había adelantado a sus deseos? No, para nada, yo no los tengo. Y dicho eso, el señor Gallardón, Ruiz Gallardón, es libre de hacer lo que le venga en gana, ¿no? Y además es muy legítimo que cada uno, si efectivamente tienes esas aspiraciones, las manifieste. A mí lo que me parece es que no es momento, ¿no? Queda muchísimo tiempo. Es una cuestión que ustedes como yo, que saben que en política un año es una eternidad, pues no le digo ya 5, ¿no? Se van a producir circunstancias que no podemos ni prever a estas alturas. Y entonces lo único que hay es un dato establecido por el propio presidente del Gobierno, que dice que no va a estar más de 8 años al frente de esa responsabilidad. Como presumiblemente va a renovar la confianza de los ciudadanos españoles el próximo año, pues entonces tiene 4 años más por delante y me parece una eternidad en política plantearse esas cuestiones. Ustedes muchas veces las preguntan, nosotros tenemos la obligación de contestar en un sentido o en otro. Y bueno, pues el señor Ruiz Gallardón ha creído oportuno manifestar sus aspiraciones legítimas, por otra parte, a poder suceder en su día al presidente Aznar al frente de la presidencia del gobierno, pero eso queda tan lejano que a mí desde luego me parece absolutamente absurdo empezar a hablar o hacer elemento de debate esa cuestión a 5 años vista si las circunstancias se producen en los términos en los que están hoy planteadas. Muy bien, pues mucho más cercanas van a ser las preguntas que le van a hacer a partir de ahora Consuelo Sánchez Vicente. Muy buenos días. Buenos días. Y Fernando Jáuregui, buenos días. Buenos días. Eso, señor Zaplana, le queda tan lejano. La sustitución del señor Aznar, él mismo le ha puesto fecha. Si cumple, le quedan 5 años. Pero eso es mucho en política, ¿no? Pues sí, es mucho. Porque en legislaturas son varias. En legislaturas a mí me salen 3, pero bueno, él ha dicho que 8 años. O sea que, en principio, mientras no se demuestre lo contrario, hagámosle, o sea, creámosle, ¿no? ¿Por qué dicen ustedes, ustedes que están en política, usted es presidente de una comunidad muy importante, es un líder importante en el PP, ¿por qué les da tanto pudor o tanto reparo el hablar de algo natural como es la sucesión de los líderes? Porque de verdad que creo que en estos momentos no está planteada esa cuestión y sería absurdo plantearla. Mire, yo le voy a poner un ejemplo. Usted ahora hace un análisis correcto, sin duda, y dice, pues para suceder al presidente Aznar dentro de 5 años, según mis cálculos, según mis noticias, hay estas personas, X, las que sean. Estoy seguro que ese no sería el análisis que a lo mejor usted había hecho hace un año, porque hay personas de más y personas de menos. Y estoy seguro que ese no será el análisis de dentro de un año, porque habrán surgido personas nuevas en el seno del partido. Hoy hay ministros que no estaban en el ranking de salida, ¿no? En la parrilla de salida hace un año o hace 2 años y que están haciendo una gestión sensacional, ¿no? Y que se pueden consolidar como grandes dirigentes y líderes de este partido. Fíjese, si en un año puede pasar eso, ¿qué no puede pasar en 5 años? Hay congresos por en medio, hay elecciones autonómicas, municipales, hay elecciones generales. Puede cambiar. Pero sí, señor Zaplana. Y entonces, yo digo, plantearnos ahora a 5 años qué puede pasar entonces, pues sí, se puede hacer y sin duda se hace, pero a mí me parece que no es un ejercicio muy riguroso con los datos que tenemos hoy analizar lo que vaya a pasar dentro de 5 años. O menos. ¿Eh? O menos.
o más. No, o más. Pero más no porque el presidente Aznar no vaya a cumplir, que yo estoy seguro que cumplirá con sus compromisos, sino porque efectivamente no sabemos en qué circunstancias se va a producir esa situación. No sabemos si van a haber unas elecciones solo por medio, si van a haber más elecciones generales, me estoy refiriendo en estos momentos. No sabemos las circunstancias con las que nos vamos a encontrar. Yo creo que hay que remarcar mucho más el presente, y el presente es que había un gobierno en el año 96 al que se le daba, según los analistas políticos, pues poco tiempo de vida, porque había tenido un resultado que necesitaba apoyos parlamentarios para poder consolidarse, y sin embargo 3 años después pues es el gobierno más fuerte de la historia de la democracia, en el sentido de duración de su periodo y también de asentamiento y de apoyo popular. Es un gobierno que ha hecho una gran gestión, que tiene un apoyo social a tenor de las encuestas, que es el dato por el que nos podemos guiar si no hay elecciones, evidente. Que el mitin fue ayer. No, pero es verdad, y entonces las circunstancias, fíjese usted si cambian de forma radical. Nadie duda que el presidente Aznar, después pasará lo que tenga que pasar, pero nadie duda que el presidente Aznar va a sacar una mayoría más amplia en las próximas elecciones, hoy, en los análisis. Sin embargo, hace 3 años, pues cualquiera de ustedes no participaría, con razón, en función del resultado electoral, de aquel análisis. Mire usted... vamos a hablar del presente, señor Zaplana. El presente que lo ha abierto usted. Usted ha abierto el presente de futuro, es una cosa muy curiosa. A ver. Ayer leía yo una entrevista con usted en algún periódico en el que usted reconocía que esa propuesta nueva de financiación, que por cierto dinamita todo el sistema de financiación de las autonomías, de financiación autonómico, y por tanto planta las bases... ahora me lo explica usted, yo no. Planta las bases de todo un nuevo sistema autonómico, si quiere usted, porque esto nos enfadamos muchísimo con Pujol, ¿se acuerda usted? Y en cambio usted, que es un hombre afortunado, nadie se ha enfadado con usted por plantear algo que va muchísimo más lejos de lo que había planteado el señor Pujol. Bueno, usted decía, esto no lo he consultado para nada en la sede del PP, ni en el gobierno, ni a nadie. O sea, quiere decir, ¿y es verdad? Eso supongo que se habrán enfadado muchísimo con usted, porque esto supone repensar el Estado, señor Zaplana. No, para nada. Sí, se lo voy a explicar y verá cómo no. Y voy a ver si los convenzo, y estoy seguro que sí, porque además tuve la prudencia, creo yo, de leer mi proposición para que no pueda, y después repartir el texto para que no pueda dar lugar a equívocos, ¿no? Mire, desde luego yo hay propuestas y en el día a día de la gestión de gobierno no consulto mis decisiones. Yo me creo de verdad lo de dirigir un gobierno, y desde luego también decía en esa entrevista que el presidente Aznar es un presidente que da una libertad a sus colaboradores en el partido y en el gobierno importantísima. Es decir, que no es un hombre fiscalizador permanente de la gestión que no deje hacer, ni muchísimo menos. Y desde luego ponía el ejemplo de que a mí nadie me llama nunca para decir lo que tengo que hacer o lo que no tengo que hacer. Con esa precisión le diré, mire, nosotros hemos hecho un desarrollo constitucional, yo creo que ejemplar. Sin duda hemos cometido fallos, naturalmente, en un proceso tan corto en el tiempo y sin embargo tan intenso en las decisiones de trascendencia que se han tomado en este país. Me estoy ya yendo al año 77, 78 con la aprobación de la Constitución. Hemos hecho un proceso político ejemplar. Hemos encauzado muy bien las reivindicaciones políticas desde el punto de vista territorial que habían en este país y que estaban planteadas con crudeza en la transición política. Y ese diseño, bueno, con algún ajuste que haya que hacer menor, ese diseño está culminado. Y entonces ahora damos la impresión, y yo creo que esa impresión está generalizada, y especialmente en Madrid, de que los presidentes de comunidades autónomas pues somos gente que lo único que queremos es tener administraciones de gasto, que lo único que queremos es repartir el dinero, que venimos a Madrid a pedir, oiga, deme usted, que yo ya veremos a ver cómo lo reparto, ¿no? Y que estamos en un ejercicio, hombre, si no se dice claramente de irresponsabilidad, casi, de poca colaboración en las políticas serias y en las políticas de Estado. Entonces yo creo que a eso hay que ponerle coto definitivamente. Y creo que tenemos que tener un sistema de financiación definitivo. Definitivo no quiere decir que no tenga que tener alguna reforma. Definitivo quiere decir estable, que sirva de base siempre, cada quinquenio, para mejorarlo, para adaptarlo, pero no para ir cambiándolo radicalmente, que permita que esas competencias políticas que hemos asumido las podamos asumir también desde el punto de vista de los recursos, y que no demos esa impresión pobre, a la que me refería al principio, de que aquí todos venimos a ver quién se lleva la parte más grande del pastel, a ver quién engaña a quién, porque no es serio eso en el conjunto de un país como España, que esa imagen trascienda. Y entonces, con un sistema, ahora se dice que habían otros planteamientos muy similares a los que yo hice, pero no es verdad.
A mí no me interesa reseñar las discrepancias porque yo quiero un acuerdo, pero no es verdad. Otros iban mucho más allá. Uy, al señor Pujol le encantó lo suyo. Bien, pero usted sabe, y además está escrito, que lo que se planteaban por parte del gobierno catalán o de CiU en su día no era lo que yo he planteado ahora, ¿eh? Habían similitudes, pero no era lo que yo había planteado. Pero vamos a ver lo que plantea usted ahora. Y entonces, ¿yo qué planteo? Un marco estable en el que se diga, mire usted, primer criterio, solidaridad. Es decir, un sistema de financiación tiene que estar asumido por todas las comunidades autónomas, por la inmensa mayoría. Lo ideal es que sea por todas y tiene que ser un sistema de financiación estable. Luego, por tanto, el criterio de solidaridad para que todos los servicios lleguen a todos los ciudadanos iguales o equivalentes en todas las comunidades autónomas. Es decir, un señor que viva en Extremadura, en Valencia, en Cataluña o en Galicia tiene que tener los mismos derechos, las mismas oportunidades, los mismos servicios, las mismas prestaciones sanitarias, educativas y demás. Primera base que hay que dejar bien sentada. Segundo, corresponsabilidad fiscal y profundización en el autogobierno. Esos serían los dos esquemas fundamentales. ¿Qué es la corresponsabilidad fiscal? Oiga, mire usted, yo que estoy gastando, tiene razón el presidente Aznar, una parte importante del presupuesto, también me tengo que comprometer en su recaudación. Es decir, no puedo venir aquí a Madrid a decir, oiga, deme usted dinero que me lo voy a gastar y deme cada vez más. No, mire usted, yo me voy a comprometer, como soy gobierno de verdad, en la política de recaudación de impuestos. Vamos a ver en qué figuras tributarias nos podemos comprometer, vamos a llegar a ese acuerdo y vamos a hacerlo de forma que sea beneficioso para todos y que pueda ser estable. Porque los gobiernos no son, lo decía también el otro día, delegaciones territoriales del gobierno central a las que se le dan recursos para que se los gaste. Eso hubiera sido otra fórmula. Somos gobiernos de verdad y tenemos vocación de autogobierno y de profundizar en el autogobierno. Entonces, solidaridad y autogobierno serían los dos ejes esenciales de ese sistema que yo planteo. ¿Se pueden hacer compatibles? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Entonces, cerremos ya de una vez por todas cuáles son esas figuras tributarias. Yo hablaba de los impuestos indirectos especiales y de algunos concretos. Yo hablaba de la gestión del IVA en fase minorista. Yo hablaba del IRPF al final del todo, cuando veamos el sistema, para que nos pueda servir también de ajuste. Es decir, y dejaba... Pero usted quiere la gestión del 100% del IRPF al final del todo, ¿no? Yo no. Ni lo, ni lo he planteado bajo ningún concepto. Es más, cuando me han dicho, diga usted porcentaje, he dicho que es lo menos importante. He dicho que basar toda la recaudación de una comunidad autónoma en una sola figura tributaria como es el IRPF no me parece bien. He dicho eso. Y he dicho que el porcentaje final lo debemos de dejar a ver cómo queda el paquete. Porque lógicamente no solamente tiene que convenir a un territorio o a una comunidad autónoma ese sistema, sino que tiene que convenirle a todas. Entonces, para mí, lo sustancial no es que sea ni el 30, ni el 40, ni el 38, sino que sirva ese porcentaje de acuerdo definitivo para todas las comunidades autónomas que puedan asumir un mismo sistema de financiación. Eso es una especie de financiación autonómica a la carta, ¿no? Que bueno, es un sistema de financiación... Que es una manera, a su vez, de tratar de liderar el Partido Popular a algo que se le escapa de las manos en este momento, la financiación autonómica. Yo no creo, yo he hecho esa propuesta de forma honrada, de verdad, como una colaboración de la Comunidad Valenciana al conjunto de España. Y lo he hecho porque estamos en esa situación que yo tanto señalo intermedia, que creo que podemos servir de encaje permanente. Es decir, nosotros somos nadie puede dudar que somos nacionalidad histórica. Es decir, eso que muchas veces se dice, ¿dónde está el hecho diferencial? La singularidad. ¿Qué es eso? Eso es tener tradición de autogobierno, la tenemos. Eso es tener lengua, la tenemos. Eso es tener patrimonio histórico, la tienen todas las comunidades, lógicamente, cultura propia y diferenciada, la tenemos. Es decir, no hay, perdónenme la expresión vulgar, un ingrediente que no tenga la Comunidad Valenciana. Y sin embargo, bueno, no creo que nadie a estas alturas pueda dudar del españolismo de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Lo dice el suino. Empieza diciéndolo el himno, ¿no? Bien, pues creo que estamos en condiciones de poder aportar a España mucho, desde el diálogo, desde el sentido común, desde acercar posiciones, y a eso he hecho un ejercicio que no he querido buscar tanto protagonismo como el que he tenido estas 2 semanas pasadas, pero ese era el inicio de mi propuesta. Hemos cultivado desde que yo estoy en la presidencia unas muy buenas relaciones con las comunidades autónomas limítrofes, con todas en general, pero no es nuevo que yo me haya visto con el presidente Pujol estos días. Lo habré visto oficialmente durante esta legislatura en 6, 7, 8 ocasiones, en entrevistas que hemos tenido tanto en Valencia como en Cataluña. Hemos tenido reuniones conjuntas con el gobierno de Castilla-La Mancha que preside el presidente Bono. Hemos tenido las mismas reuniones con el gobierno de Murcia. Hemos tenido reuniones permanentes... Para que nos lo cuenta todo. Claro, con el gobierno de Baleares. Bueno, podemos jugar ese papel. Yo creo que podemos jugar ese papel.
No sé si sabe usted que el señor Pujol está hoy en Japón. Sé que se iba a Japón, no sé cuándo, pero esta mañana una entrevista con el emperador. Ha dicho usted antes que no es serio que en el conjunto de un país como España esté cada autonomía tirando todo el tiempo del pico de la camisa fiscalmente o de cualquier otra forma. Se ha hablado muchas veces de la necesidad de cerrar el mapa autonómico en todos los sentidos, la forma del Estado, el ser de España. Ahora, sí hay una diferencia fundamental, no solo en materia fiscal, entre su propuesta y la de Pujol. ¿Usted cree que España es un país? Bueno, el señor Pujol cree que Cataluña es un Estado. Mire, yo no he hablado, por ejemplo, en mi propuesta de titularidad de la agencia tributaria. He hablado de gestión compartida entre las administraciones tributarias. Yo no he hablado de cesta de impuestos ni de cupos. Yo he hablado, si ustedes me lo permiten, de lo posible. De cosas que son... Lo posible y lo deseable... Posibles en este país, porque efectivamente se ha avanzado muchísimo, no sé si cerrado del todo, pero se ha avanzado muchísimo en el desarrollo competencial de los estatutos desde el punto de vista político. Yo creo que este gobierno, además, el gobierno del presidente Aznar ha hecho un esfuerzo ahí muy importante y evidente, y sin embargo creo que queda, para que ese autogobierno sea posible, cerrar un acuerdo de financiación que impida estos debates, que a mí es que no me gustan y ni deberían de gustar a ningún presidente de comunidad. Pero pasaría ese cerrar por leer de otra forma, como dice Pujol, la Constitución, por leerla más mirando a los deseos de las autonomías que a los deseos del Estado central. Vamos a ver, si leerla es buscar puntos de encuentro, buscar desarrollos que profundicen en el autogobierno, lógicamente siempre dentro del marco constitucional, y hacer ejercicios de generosidad, bueno, yo creo que todo eso entra en la mente de cualquier persona. Si leerla es decir que en el protocolo va detrás del rey y que el presidente del gobierno de España no es el presidente de Cataluña, pues ya eso no hay lectura que sostenga o que avale un planteamiento de esa naturaleza, ¿no? Según lo que entendamos por leer. Si leer es hacer ejercicios de generosidad y de sentido común, yo creo que siempre vamos a estar en esas lecturas. Si leer es sacar los pies del plato y hacer posiciones que están fuera de lo posible, del sentido común y de la racionalidad, pues ahí nunca vamos a estar de acuerdo. Y lo que yo planteo es poder hacer posiciones o poder adoptar posiciones posibles dentro del marco constitucional que den estabilidad definitiva, algo que hemos hecho muy bien, que eso hay que resaltarlo. Lo hemos hecho muy bien. El proceso español desde el año 77 hasta el año 99, con todos los defectos que se quiera, ha sido un proceso ejemplar. Entonces, bueno, no lo estropeemos, ¿verdad? Si lo hemos hecho también, sigamos por esa vía del sentido común y del consenso para tener articulado desde el punto de vista territorial y desde el punto de vista competencial una España que ya mire al futuro, ¿no? Y que no esté mirándose permanentemente al ombligo y que esté permanentemente arañando en la herida, porque esa herida ya tiene que estar cerrada. Ahora ya tenemos una organización territorial del Estado muy sensata. Las comunidades autónomas, como decía el presidente Aznar, gestionamos ya una parte del presupuesto muy alto, los ayuntamientos también. Yo creo que se ha avanzado muchísimo y lo que hay que hacer es mirar al futuro y ponernos todos a colaborar y a trabajar. Señor Zaplana, es que muchas veces la cosa va bien, pues por muchas personas es interpretada como no toquemos nada de nada, cuidado. En ese sentido yo creo que a usted hay que elogiarle, porque aquí a veces el que se levanta y dice algo le dan el zapatazo y tieso inmediatamente, ¿no? El que se mueve aquí no sale en la foto ya. Hombre, a mí me parece que está bien hacer propuestas. Ahora, ¿hasta qué punto hay que tomarse en serio estas propuestas? Quiero decir, ¿hasta qué punto tenemos que empezar a repensar la marcha del Estado autonómico, que pues va un poco zigzagueante? O hasta qué punto, siguiendo un poco con lo que decía Consuelo, pues no debemos empezar a plantearnos ya que la Constitución, en algunos aspectos, pues nació para lo que nació, para superar una fase muy concreta y para llegar a una etapa de consenso en la que a lo mejor ya no hace falta que nos instalemos, ¿no? Ya hemos superado la transición bajo la que nació la Constitución. A lo mejor tenemos de verdad que empezar a pensar en unas reformas a fondo en el Estado. A mí me parece que la Constitución ha dado tan buen resultado y tan buenos frutos a nuestro país que cuanto menos se toque mejor. Ese es un planteamiento. Insisto, yo muchas veces sonrío cuando me dicen el título octavo de la Constitución, qué mal redactado está, ¿no? El que se refiere a las autonomías, ¿no? Y a la organización territorial del Estado. Y yo pienso y digo, habría que ponerse a redactarlo, y para mí es perfecto. No por su redacción literaria, sino porque había que situarse en el año 77 con las reivindicaciones que existían desde el punto de vista territorial y autonomista en nuestro país, con la tensión política, y había que dar cauce
a esos sentimientos que existían en España, y había que hacer un proceso muy difícil. O sea que no hay que observarlo estáticamente desde hoy, sino desde el momento en el que se realiza y la evolución que tiene. Y eso ha dado tan buen resultado que a mí me da pavor entrar en esos debates, porque además creo que no es necesario. Creo que se pueden hacer reformas importantes como se han hecho, creo que se puede avanzar muchísimo. Fíjese si hemos avanzado en profundización en el hecho autonómico. ¿Sabe usted cuáles han sido las comunidades que más transferencias han tenido en esta legislatura, en estos 3 años del gobierno del presidente Aznar? Galicia y Valencia. ¿Y sabe por qué? Pues Galicia y la Comunidad Valenciana hemos tenido más porque lo hemos planteado desde el diálogo y no desde la confrontación. Es decir, desde la cooperación entre administraciones públicas. Es decir, venga, porque el Gobierno está a favor de que las comunidades autónomas profundicen en su autogobierno, ¿verdad? Y las que tengan vocación, que la puedan desarrollar. El problema es cuando, lógicamente, cualquier cuestión se plantea siempre en términos de crispación. Entonces es muy difícil que se pueda avanzar. Y eso es malo para todos. Es malo, pues, para los gobiernos socialistas autonómicos haberse opuesto al sistema de financiación, yo creo que por cuestiones evidentemente políticas, el actualmente vigente, porque están perdiendo recursos. Entonces, es malo que un gobierno autónomo tenga que decirle al gobierno de la nación, simplemente por ser de signo político contrario, mire usted, no estoy de acuerdo con sus propuestas, cuando muchas veces se perjudican sus ciudadanos. ¿Qué pasa con un planteamiento irreal de Cataluña o del País Vasco? Pues que si está fuera de lo posible, no se puede aceptar. ¿Quién pierde? Pierden los ciudadanos de Cataluña y del País Vasco. Porque si lo sitúan en el terreno de lo posible, avanzan. Si lo sitúan en el terreno de lo imposible, pues no avanzan. Está aludiendo... Evidentemente, todo, sí, no, perdón, no, Consuelo. Es que, como insiste usted, lo posible, ha repetido 4 o 5 veces. Es una frase que el yo terreno de lo posible. vengo acuñando desde hace 2 semanas para explicar esta propuesta que hemos lanzado. Porque se han enfadado con usted en la Moncloa, claro. No, conmigo no tengo yo noticia de eso. ¿Usted no sé, no lo pregunto, no, en absoluto. No, yo tengo noticia de que están encantados. Creen que es una cosa electoral, esto sí, lo de la propuesta del pacto fiscal, vamos, del nuevo sistema fiscal, pero... Distinguir lo que es electoral en política y lo que no es electoral... O un sistema a lo mejor para frenar a Pujol y poner a alguien del PP encabezando la marcha. Bueno, todo lo contrario. Espera un momento, que estaba yo en lo de lo posible. Quería preguntarle de lo posible. He escuchado esta mañana una encuesta que aparece en el periódico Sur de Málaga, según el cual el GIL, el partido político de Jesús Gil, va a sacar mayoría en Ceuta, en Melilla y en La Línea. Yo, por lo que sé, en su partido están muy preocupados con esa posibilidad. ¿Cuál es su opinión? Pues que si esa encuesta efectivamente tiene visos de ser cierta, el día 13 de junio yo también estoy preocupado. No creo que sea ese un buen resultado para el conjunto de España, ¿verdad? Y desde ¿Pero luego, por qué? ¿Cuál es el temor? O sea, que... Bien, pues a mí me parece que Jesús Gil, persona a la que conozco, puede despertar expectativas en algunas zonas de España que puedan pasar por alguna dificultad, y sin embargo, pues esas expectativas que se generan no van a verse luego en el sentido que los ciudadanos pueden esperar cumplidas, ¿verdad? Sino todo lo contrario. Yo creo que se puede despertar algún elemento de tensión adicional, que no es nada conveniente. En cualquier caso, hay que ser muy respetuoso con lo que digan las urnas el próximo 13 de junio, pero si usted me pregunta escuetamente cuál es mi posición, yo diré que no es una buena noticia para mí que ese resultado se pudiera concretar. Otro asunto polémico. Sabe usted perfectamente que el señor Pujol no ha renovado las licencias en Cataluña de unas emisoras de radio, concretamente de la COPE, y es la primera vez que ocurre algo similar, ¿no? Pues al final da la impresión que tratan de convertir los medios de comunicación en órganos de propaganda, ¿no? A mí lo que me parece es una torpeza impropia del señor Pujol. Porque el señor Pujol se podrá pensar lo que se quiera, se podrá estar de acuerdo o en desacuerdo con él. Eso es lógico y nos pasa a todos. Pero yo estoy seguro que es una persona inteligente. Y no sé cómo una persona inteligente puede tomar una decisión tan torpe y tan errónea como es esa. Porque además no le encuentro explicación ninguna. No solamente es que la decisión es torpe y errónea, es que la ha explicado peor todavía. Yo me quedé perplejo porque no veo mucho televisión, pero vi un corte de un informativo, no me acuerdo en qué televisión, y salió diciendo que las emisoras no están para mentir o algo, para decir mentiras, ¿no? Que las cerró porque decía mentiras. Y me dejó ya más perplejo todavía que la propia decisión. Desde luego, no un asunto que va a Consejo de Gobierno, ¿no?
y que lógicamente tiene que ser debatido, no entiendo cómo ni él, ni sus asesores, ni sus colaboradores más inmediatos, ni sus consejeros se han dado cuenta de la metedura de pata y la torpeza y el error de una decisión de esa naturaleza. Yo digo una cosa, señor Zaplana. Es de esas cosas que de vez en cuando pasan y dice, bueno, ¿y cómo ha podido pasar? No, de vez en cuando no pueden pasar. Quiero decir, no mandan demasiado algunos presidentes autonómicos aquí. Quiero decir, a veces da la impresión de que la política se dicta un poco a instancias de algunos presidentes autonómicos, y no me estoy refiriendo a su propuesta, que es una propuesta teórica y yo creo que muy bien planteada, se lo digo sinceramente. Pero de pronto un día un presidente autonómico habla de que hay que implantar la administración única, otro implanta las 35 horas semanales a su libre albedrío en su comunidad y además incluso pues algunas reformas en la percepción de las pensiones no contributivas. El otro, pues allí arriba hace también lo que quiere. No estamos fomentando un poco un cierto caos. ¿O hay un exceso de debilidad del Estado central a lo mejor? Yo creo que la democracia siempre se refuerza con propuestas, ¿eh? Yo creo que lo que hay que distinguir es lo que son propuestas, es lo que es planteamientos políticos, que eso siempre enriquece, se coincida o no se coincida con ellos, y otra cosa son, bueno, pues irresponsabilidades que se salen del acuerdo constitucional o del marco constitucional. Es decir, yo tengo amplias competencias en muchísimas materias, no las tengo en política militar, es decir, yo mañana no puedo tomar decisiones ni en política exterior, que lógicamente no son mías, no corresponden al gobierno, ni puedo decidir si las pensiones suben o bajan, más que en los términos que lógicamente de ayudas a través de programas sociales yo pueda poner en funcionamiento en mi comunidad. Hay cosas que muchas veces se salen del contexto lógico y de las competencias que tienen los gobiernos autónomos, pero todo lo que sean planteamientos, propuestas, a mí me parece que siempre son propuestas que deben de ser bienvenidas, ¿no? Y bien recibidas, porque eso enriquece el debate cuando además se hacen desde la posición de colaboración y de intentar buscar el encuentro, ¿no? entre comunidades autónomas y entre estas con el gobierno de la nación. Pero es que ponemos ejemplos muy distintos, y entonces, pues, mire usted, la competencia, estábamos hablando de la radio, ¿no? La competencia, la ley es igual para todos. Y sin embargo ningún presidente de comunidad autónoma ha hecho lo que ha hecho el gobierno de Cataluña, ¿no? Solo hace falta empezar, Bueno, reconozca que no lo hemos hecho ninguno, ¿no? Reconozco que lo ha hecho uno. Y que la posibilidad existe, ¿no? Y todo lo contrario, que lo hemos censurado el resto porque no nos parece lógico ni normal que eso se pueda hacer. Y vamos a ver también cómo prosperan o no prosperan, yo espero que prosperen los recursos que hay planteados en ese sentido. Lo que pasa, señor Zaplana, es que el debate de fondo no es ese. Es verdad que el señor Pujol se le ha ido la mano, pero bueno, muchísimo, porque nadie ha cerrado 3 emisoras, él nada más. Pero hay la otra cara de la cuestión, es que ustedes, los políticos, son quienes adjudican las licencias para emisoras de radio, y ahí también hay una selección previa. ¿No va siendo hora de que se deje eso a la sociedad, igual que se deja, por ejemplo, a los periódicos, que no metan ahí la mano? Bueno, mire usted, nosotros tenemos un marco legal al que nos tenemos que adaptar y hacemos unos concursos, y en base a esos concursos yo, por ejemplo, he adjudicado las licencias de radio en la Comunidad Valenciana y no ha habido un solo recurso a esa adjudicación. Estoy convencido que habrá gente que le haya molestado no ser adjudicatario, porque me imagino que todo el mundo que se presenta con la intención de resultar adjudicatario, y otros pues a lo mejor han salido beneficiados y están más contentos. Pero al final de todo el proceso ha sido un proceso sin ningún revuelo y sin ningún recurso, que eso es importante. No sé si lo hemos hecho mejor o peor, pero en cualquier caso ahí está un proceso limpio desde el punto de vista transparente, desde el punto de vista legal y sin ningún tipo de recurso. Bien, me parece que los ejemplos son, si hay que cambiar el marco legal, hay que cambiar el marco legal, pero mientras el marco legal sea el que es, nos tenemos que... Mire, mi opinión es que dentro de lo posible, porque siempre, perdonen que abuse de ese término, pero conviene siempre matizarlo, para que no parezca que estamos haciendo propuestas alocadas, todo lo que sea profundizar en la pluralidad, en que hayan más medios de comunicación, que todo el mundo se pueda expresar libremente, todo eso es bueno, todo eso es bueno.
Es decir, ya que sea el ciudadano el que elija, con sus criterios y con su libertad, qué es lo que quiere oír, qué es lo que quiere ver, qué es lo que quiere leer. En algunos ámbitos esa libertad ya existe. Yo lo que no me atrevo es hacerle a usted un diagnóstico técnico porque no estoy preparado para eso, porque no tengo información suficiente sobre el mapa radiofónico, radioeléctrico y las posibilidades que eso conlleva. Pero yo, por principio, estoy al lado de la libertad, del pluralismo y desde luego de que puedan proliferar tantos medios de comunicación como la iniciativa privada quiera plantear y los ciudadanos quieran respaldar con su apoyo. Que llevamos 35 minutos, eso para que veamos lo que importan las cosas, algunas cosas aquí todavía, y no hemos hablado de elecciones todavía, llevamos 35 minutos. Eso me parece rarísimo. ¿Y usted cree que la campaña electoral no le interesa a nadie? ¿O es que, como estamos todos pendientes de la guerra y del señor Pujol, de las cosas que hace el señor Pujol... A mí me interesa muchísimo. ¿Son unas primarias estas elecciones o tienen algún carácter para mí primarial para mí no son nada primarias, ¿verdad? Yo el día 13 de junio me juego el revalidar el mandato como presidente de la Generalitat Valenciana durante 4 años más. Fíjese si son primarias, para mí son todo. Me gustaría hablar de un asunto que no se cierra nunca, una guerra dicha entre comillas que no se cierra nunca, que es la del agua, ¿no? Sí. Valencia, Alicante, Cartagena, incluso otras comunidades como Murcia pasan sed y no hay manera de avanzar en todo ese proceso que debe llevar a los trasvases, ¿no? Parece que el Plan Hidrológico Nacional se retrasa. Pues es posible que no llegue hasta la próxima legislatura, pero parece que en la ley de aguas ya figura el que se haga un único trasvase, que es el del Ebro hacia el Júcar y el Segura, algo que les favorecería a ustedes, ¿no? Mire, yo me voy a expresar en términos muy prudentes para no abrir más debates de los que ya he abierto estos últimos días, pero no quiero dejar de contestarle. Primero, tantas veces que hablamos de solidaridad desde el punto de vista de recursos económicos, que es verdad, y yo empiezo apuntándola, la solidaridad tiene que ser para todo, no solamente para unas cosas. Y vivimos en un país que se llama España, donde hay sitios que en teoría que se puede acreditar científicamente, sobra agua y sitios donde falta agua. Entonces, un ejercicio de solidaridad es también traer el agua a los sitios donde falta para que ese desarrollo económico de esos territorios se pueda realizar en igualdad de condiciones. Pero efectivamente hemos vivido durante muchísimos años mirando a otro lado. Es decir, no queriendo afrontar el problema que afecta a la vertebración de España, que afecta a nuestro país, de la escasez de agua en algunas cuencas y el exceso que puede existir en otras. Y por primera vez, lo digo, hay que agradecerle al Gobierno, al presidente Aznar, que se haya afrontado esta cuestión. Ha podido pasar desapercibido, pero hay que resaltarlo. Se han aprobado los planes de cuenca, que son previos siempre a la elaboración del Plan Hidrológico Nacional. Se ha hecho un libro blanco del agua, y por tanto tenemos todas las bases, todos los datos, todos los informes y todos los procesos legales necesarios para poder afrontar la elaboración definitiva del Plan Hidrológico Nacional. Es decir, se ha hecho todo ese trabajo y se ha hecho ese trabajo en 3 años, con las polémicas que siempre el agua ha suscitado en nuestro país. No es poco. Ahora, yo ya no sé si en los últimos meses de la legislatura o en los primeros de la siguiente se va a aprobar el Plan Hidrológico Nacional, pero estoy convencido que eso es un compromiso del Gobierno que se realizará, sin duda alguna. Y el Plan Hidrológico Nacional tiene que llevar agua de las cuencas excedentarias a las cuencas deficitarias. Es cierto que en algunas cuencas excedentarias, también necesitan infraestructuras. Es cierto que el hecho de que sobre agua no quiere decir que aprovechen bien el agua. Es decir, en Aragón, por ejemplo, puede sobrar agua y, sin embargo, en Teruel, que es una provincia importante, pues puede faltarle por falta de infraestructuras. Bien, eso hay que hacerlo, y hay que hacerlo a la vez. Pero lo que no tiene ningún sentido es que cuando las infraestructuras están comprometidas o se van a hacer y cuando, lógicamente, el agua se vierte al mar después de que todas las comunidades puedan aprovechar sus recursos hídricos, pues no se prevean los trasvases para llevar agua a las cuencas deficitarias. En este caso, las cuencas de la Comunidad Valenciana son cuencas deficitarias y son fundamental los recursos hídricos pues para nuestro sector agrícola, industrial, para el propio consumo y el turismo. Fíjese usted, una de las comunidades que más aporta al crecimiento de España, pues no puede ver limitado su crecimiento. Ahora, le digo, yo estoy muy satisfecho porque en 3 años, que no es un plazo muy importante después de todos los que hemos perdido, hemos hecho todo ese trabajo previo para la aprobación del Plan Hidrológico Nacional y ahora queda culminarlo con la aprobación del Plan Hidrológico Nacional, que yo estoy seguro que se resolverá satisfactoriamente. Vamos a ver, en Palencia, y estaba hablando de
Fernando, de las elecciones en Valencia. Hombre, por fin cambiaron las elecciones. No, pero es que era importante hablar del agua. Claro y además sí. he leído yo algo de eso hoy mismo, ¿no? En Valencia le han cambiado a usted de adversario en los últimos tiempos. En esta legislatura llevo 3, creo. ¿Cree que en las generales puede ocurrir algo parecido? Porque llegó usted incluso a sugerir que podía al final presentarse el candidato, el señor Almunia, y no el señor Borrell. No, yo lo que digo, vamos, eso no compete al Partido Popular ni muchísimo menos a mí, Pero ¿no? la fina ironía, a lo mejor sí. Al Partido Socialista. Pero yo lo que dije es que se han sentado las bases para que eso pueda ser así. A mí me extrañó ver al señor Borrell aplaudiendo el relevo de Valencia. Sí, claro, si ha aplaudido este, ¿por qué no va a aplaudir mañana el suyo? Simplemente porque... No es lo mismo aplaudir el relevo ajeno que el propio, ¿sabe usted? Pero le va a faltar argumentos. Porque claro, lo que ha pasado en Valencia es que hay un señor, montan en todo este proceso, que ustedes conocen igual o mejor que yo, de las primarias. Y nos dicen, nosotros sí que somos demócratas porque nosotros llamamos a las bases y a los simpatizantes que están en campaña durante 1 mes y medio. Se dicen entre ellos todo lo que se quieren decir. Y después las bases eligen a un candidato. Y ese candidato, como es el candidato de las bases, pero no del aparato, o por lo menos de todo el aparato, pues se le ponen todas las trabas del mundo hasta que el candidato dice adiós. Y se va. Y se va dolido y se va diciendo que se va porque no tiene el respaldo del aparato, que sí que encontró en las bases porque no le dejan elaborar unas candidaturas, no le dejan ámbito de libertad. Bueno, no vayan. Y entonces aparece el señor Borrell y el señor Almunia. Lo del señor Almunia parece más lógico, pero aparece el señor Borrell diciendo, está muy bien, esa es la solución ideal. Era la solución ideal, pero no aplaudió porque el candidato, como bien sabe, salía de unas primarias y era más borrellista que... pero no lo expresó públicamente si estaba descontento con esa solución. Entonces, claro, todo el Partido Socialista ha aplaudido enterrar las primarias. Ha aplaudido que el proceso de primarias no tiene nada que ver con quién sea luego el candidato. Es decir, eso lo ha hecho todo el Partido Socialista. No sé si por convicción, por salir del error en el que se metieron, o por la cercanía del proceso electoral. No lo sé, pero el caso es que ahí han ido todos y siguen yendo a Valencia a decir qué suerte hemos tenido de que ahora tengamos este candidato. Lo cual es reconocer que lo que dijeron las bases, lo que dijo el partido y todo aquel proceso y la parafernalia que montaron no servía absolutamente para nada. Es lo mismo. Y lo han aplaudido. Estuvo este sábado, creo, el señor Almunia en Valencia y reiterando los mismos argumentos. Si coincidió con el presidente del gobierno allí. Bueno, el presidente del gobierno fue por la mañana y Almunia fue por la tarde. Pero lo que quiero decir es que mañana el señor Borrell lo quitan y dice, bueno, pues hemos hecho lo mismo que en Valencia, ¿no? Le faltan argumentos. Yo creo que eso no le ha debido venir nada bien, ¿no? Por la deslegitimación que todo el proceso, que su nominación y que su figura política ha pasado a tener después de las primarias, ¿no? La Comunidad Valenciana es noticia desde hace tiempo, lo sigue siendo, por el tema de infraestructuras. Fue noticia con la autovía, con las hoces del Cabriel. Felizmente terminada. Felizmente terminada. Acaban de firmar un pacto para el AVE. Y dicen que también con algún dinero fuera de presupuesto, que ha hecho falta para hacer grandes viaductos y, en fin, salvar la cosa ecológica. No estoy en el secreto, pero desde luego no estaba en mis principales preocupaciones. Mi principal preocupación es que se acabara. Algo que ha sido ejemplar en la realización de estas dos grandes infraestructuras, tanto de la autovía como del proyecto del AVE, es la capacidad de entendimiento entre presidentes de distintas comunidades autónomas de distintos partidos. Estoy pensando concretamente en el señor Bono y usted, aunque en el caso del AVE también está el señor Ruiz Gallardón. Sí. En las encuestas siempre sale que a la gente le gusta el consenso entre los partidos políticos, pero en campañas electorales, y ahora estamos otra vez en ella, lo que triunfa entre ustedes es la bronca, a veces casi insultante, ¿no? Las acusaciones mutuas. Por ejemplo, otra vez en esta campaña de corrupción, corruptelas, ¿no ya es suficiente? Yo no la practico. Mire, el Partido Socialista comete un error muy importante. Dice, bueno, como metisteis tanto con nosotros con el tema de la corrupción, vamos a hacer lo mismo. Pero el error no puede ser mayor. Mire usted, no es que nosotros nos metiéramos gratuitamente, es que los espectáculos que habían en nuestro país mal hubiéramos hecho desde el ejercicio de la oposición si no lo hubiéramos denunciado y si no lo hubiéramos destacado. Y claro, la culpa desde luego no es del Partido Popular ni es de la sociedad española, es de quien lógicamente no eligió bien a los responsables públicos y políticos más importantes de este país en los puestos claves, que cometieron alguna que otra tropelía. Entonces, claro, eso no tiene nada que ver
con la situación actual, que es una situación donde la corrupción ya no preocupa a los ciudadanos porque ha desaparecido el escenario político. Otra cosa es que mañana pueda salir una cuestión puntualísima en cualquier sitio de España. Pero eso como discurso político no le interesa a nadie. Pero no le interesa a nadie porque es que lo que no se dan cuenta es que esa situación, a la que yo ya no quiero referirme ni reiterar más, pero que ustedes conocen sobradamente y todos los ciudadanos de España, bueno, pues fue una situación absolutamente anormal, que nos tuvo avergonzados dentro y fuera de España, y que ojalá y no se vuelva a repetir. Pero que eso es agua pasada, y entonces querer ahora sacar de forma artificial una estrategia política es un error importante desde el punto... Señor Zaplana, estando de acuerdo con lo que usted dice, ¿no le parece a usted quizá excesivo, pues, por ejemplo, lo que pasó con el señor Piqué, que realmente pues tampoco luego se escarba y se ve que no hay mucho que sacar ahí? No hay mucho, no hay nada. O lo que está pasando con el señor Borrell, por otro lado, con sus amigos, estos poco deseables amigos inspectores de Hacienda allí en Cataluña. No sé yo si no estamos un poco demasiado cainitamente en estas campañas electorales cargándonos pues unas figuras políticas que deberían tener un poco más de futuro, ¿no? A mí lo del señor Piqué me preocupó. Y yo dejo, si tiene defensa el señor Borrell, que no dudo que la tenga, pues que la ejercite otro, ¿no? Yo voy a hablar de lo que más conozco, que es el señor Piqué. Es decir, el señor Piqué es un señor catalán, como todo el mundo sabe, que ejerce de catalán, cosa que es muy legítima, que forma parte del gobierno de España y que desde hace unos meses forma parte destacada del gobierno de España por ser portavoz de ese gobierno. Bueno, pues es el esquema, yo creo que conviene, es decir, que un catalán sea el portavoz del gobierno de España. A mí me parece que eso lo debíamos de cuidar, y sin embargo nos hemos lanzado sobre él, como se ha visto, sin argumentos sólidos y sin argumentos de fondo, yo creo que con un exceso evidente, A mí me gustaría que esas situaciones... El catalán es candidato también al gobierno de España. No se repitieran, ¿no? No se repitieran, porque eso no es bueno. Otra cosa es que en el momento que hayan argumentos profundos, serios, es decir, pues, lógicamente hay que denunciarlos, pero cuando no existen, cuando todo es intentar hinchar el globo un poco para desprestigiar la figura política de alguien, a mí eso, y más en las circunstancias que he apuntado, no me gusta, me parece un mal servicio. Yo tengo una cuestión, me gustaría hablar un poco de la guerra, que nos quedan 4 minutos, nos dice nuestro regidor. ¿De cuál guerra? ¿De la Academia Valenciana de la Lengua? ¿De cuál guerra? Yo de la de Kosovo. Esa ya está solventada, afortunadamente. ¿La del Hospital de Alcira? ¿De cuál de guerra hablamos? No, yo hablamos de la que usted quiera. Yo quería preguntar una cosa de la de Kosovo. No se sabe exactamente cuántos deportados albano-kosovares ha producido esta guerra, pero ayer oí un cálculo que yo creo que muestra bien la imagen de lo que puede ser. Dicen que ya hay fuera de Kosovo, deportados por Milosevic, tantas personas como habitantes tiene la ciudad de Valencia, que es la capital de su comunidad. Está creciendo la impresión de que está siendo peor el remedio que la enfermedad en esta guerra, la intervención de la OTAN, que haber seguido intentando la vía diplomática. ¿Cuál es su impresión? Pues mire, mi impresión es primero que la guerra no la quiere nadie, y que desde luego cuanto antes se acabe mejor, pero que cuando se acude a un recurso como el de la guerra, que es un recurso límite, el último, es porque se tiene la evidencia de que no hay otra alternativa, no hay otra posibilidad, y que se estaba produciendo a lo mejor una situación igual o peor sin el conocimiento internacional. Ahora lo que pasa es que tenemos toda la información de quién es este señor y de qué es capaz, y antes pues todavía podía quedar más en la nebulosa, ¿no? Se hablaba, pero no se tenía constancia, salvo por quien lo estaban sufriendo. Y en estos momentos el recurso desgraciado de la fuerza es la única posibilidad que tiene la comunidad internacional para poner fin a una situación de la naturaleza que estamos viviendo y que ya se llevaba viviendo hace tiempo, desgraciadamente. Ahora lo que hay que hacer es buscar fórmulas para que acabe lo antes posible, para que los refugiados puedan volver a su tierra y para que, lógicamente, con las dificultades propias de una situación como la que se ha vivido, pues se pueda rehacer la convivencia y la democracia, y puedan volver a imperar las libertades y los derechos humanos en un territorio tan cercano, ¿verdad?, como el de los Balcanes. Por cierto, que ustedes acogen refugiados esta semana. Creo que vienen mañana, 200 y pico, creo ¿no? que vienen mañana o pasado, a lo mejor mañana vienen a Valencia. Bien, nos queda un minuto. Y yo le quería dar una noticia, señor
Zaplana, ¿sabe usted que las embarazadas de Valencia no están nada contentas con su gobierno? Pues sí. ¿Sabe usted lo que han hecho? Sí, sí, Tienen ahí una... Me lo ha contado usted. Me lo ha de contado esa usted. noticia. Pero ¿sabe usted? Bueno, lo vamos a Pero contar a los vamos a contar. espectadores, ¿no? Yo nada más llegar, pero yo adelanto ya las noticias, nada Pero más llegar contadlo voy a qué dar pasa. instrucciones que a las embarazadas las dejen pasar gratis. Es que tienen la Virgen del Buen Parto que está en la catedral y entonces van las embarazadas, dan 9 vueltas alrededor de la imagen esa y después le ponen una vela. Bueno, pues el señor Zaplana, su gobierno ha instalado ahí una exposición que se llama La Luz de las Imágenes, con lo cual las embarazadas tienen que pagar 500 pesetas. Para dar las vueltas. Y como está creciendo tanto la comunidad valenciana, crece más que el resto de España, al final resulta que tiene muchas embarazadas enfadadas en plena campaña electoral. ¿Esto ¿no? le llama usted fomentar la natalidad? Pues nada, a Zaplana? partir de ahora estamos No, creciendo, sí, la va a partir de ahora la va a todas fomentar. las embarazadas, entrada gratis, vamos, lo arreglaré inmediatamente. Estamos en época como para buscarse enemigos, ¿no? Muy bien, pues don Eduardo Zaplana, presidente de la Generalitat de Valencia, muchas gracias Nada, por estar muchísimas aquí gracias con a ustedes nosotros. por invitarme otra vez. Muchas gracias también. Buenos nosotros volveremos mañana, estaremos aquí otra vez en los desayunos de Radio Televisión Española, el lugar de encuentro. Gracias, hasta mañana.